Buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa desde Radio Universitaria FM y nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico, siempre junto a Marco Corillini. Hola queridos amigos, aquí estamos efectivamente para hablar una vez más de ciencia, tecnología y mucho más. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de unos avances en materia de física, específicamente en relación al bosón de Higgs y el estudio del modelo estándar de partículas. Sí, sobre todo vamos a hablar del modelo estándar de partículas, su exactitud y los nuevos descubrimientos que se están haciendo. Hemos tratado este tema en algunas ocasiones anteriores, pero como es un poco complejo, vamos a hacer un repaso acerca de algunas ideas importantes para que tengamos más contexto respecto al programa de hoy. Bueno, el mundo de la física, la impronta en realidad del mundo de la física son los campos y las partículas elementales, estudio de las cuales se ha hecho cargo en la denominada teoría estándar de la física de partículas, una de las teorías más exitosas de la física y una de las más exactas. Es una teoría cuántica y da cuenta prácticamente de todos aquellos objetos microscópicos que nosotros no vemos pero que están ahí. Los detectamos a través de instrumentos, no los vemos, pero están presentes con nosotros día a día y son parte de nuestros organismos. O sea, son nuestros constituyentes, los eslabones básicos, este eslabón buscado por los griegos durante tanto tiempo y descubierto una vez que la mecánica cuántica entró al escenario de la investigación científica. Recordemos que cuando hablamos de cuántico, mecánica cuántica, estudios en esta materia, hablamos de micromundo. Eso es lo Claro, básico. Micromundo, pero muy chiquitito. No es algo que nosotros podamos ver ni siquiera con un microscopio. Solo lo podemos percibir. Claro, son distancias 10 a la menos 16, que son muchos ceros hasta el último 1. Pero detectamos estos objetos a través de sus efectos y para eso el ser humano ha construido aparatos y dispositivos tremendamente precisos como son los aceleradores de partículas, en donde se hacen chocar, por ejemplo, en el gran colisionador de hadrones, protones, unos con otros, viniendo en direcciones opuestas, con diferentes energías, y de esos choques pueden detectar diferentes partículas existentes en la materia. ¿Qué abarca el modelo estándar de partículas? ¿Todo? Abarca todas las partículas elementales que nosotros conocemos hasta el momento, sin desmedro de que puedan existir otras. Todas las que ha predicho se han descubierto. El último eslabón era el bosón de Higgs y eso hace poco, todos sabemos. Se descubrió la denominada por la prensa la partícula de maldita. Dios. Y la partícula de Dios. Y la partícula de Dios. Mala categorización según el mismo Higgs. Él había pretendido decir otra cosa cuando emitió esta frase. Pero era el último eslabón. Entonces hay una especie de cierre en lo que es la física de partículas y lo que interesa ahora es encontrar, como toda teoría incompleta, las teorías nunca están completas, siempre se van completando porque tú vas descubriendo cosas nuevas, encontrar aquellas cosas nuevas que te permitan dilucidar otros enigmas más entrañables que hasta los que hemos llegado ahora. Esa es un poquito la idea. Ahora sabemos qué dice la teoría cuántica y la teoría estándar, que el universo está plagado de campos. Existen los campos que nosotros conocemos y esos campos están mediados por partículas. Esos campos interactúan y esa interacción se traduce a través de partículas. Hablamos de la gravedad, claro, del campo electromagnético. Efectivamente, el campo débil, el campo fuerte, eso tiene que ver con los átomos. El campo electromagnético y la fuerza gravitacional, el campo gravitacional, lamentablemente la teoría estándar no da cuenta del gravitón, que es la partícula que se supone, la supuesta partícula que media las interacciones gravitacionales. Pero el resto están absolutamente determinadas a través, insisto, de los experimentos y medidas. Ahora no es que alguien haya descubierto esto un día, sino que son experimentos que se repiten en diferentes laboratorios del mundo. Hay que contrastar estas evidencias con otras, hay que contrapreguntar, encontrar los posibles fallos, etc. Esto es un trabajo de muchos años y de miles de personas. Es decir, estas cosas están archiconfirmadas y es muy poco lo que se puede decir respecto de fallas dentro del modelo. ¿Desde cuándo aproximadamente se está estudiando el modelo estándar de la física? ¿Y desde cuándo hubo las primeras confirmaciones? Esto viene hace mucho tiempo, desde el descubrimiento del electrón. Uh-huh. Y de ahí para adelante ha sido una carrera sin descansos, sin respiro. ¿Qué faltaba para estudiarlos? Para estudiar cierto tipo de partículas necesitas producir grandes energías. Y para producir esas grandes energías necesitas colisionadores de partículas. Los grandes colisionadores como el LHC, esos son tremendos ingenios
Son aceleradores circulares, en donde en una dirección se hacen circular un haz de protones, por ejemplo, y en el otro haz de protones, y en cierto momento a velocidad cercana a la de la luz, lo que significa que tiene una alta energía, aumentan su masa además, ¿no?, relatividad general, y al chocar se descomponen en diferentes partículas y campos. Entonces, para detectar el bosón de Higgs necesitaban energías muy altas, es decir, estos choques tenían que tener un momentum, tenían que tener una energía muy, muy grande. Eso fue principalmente el descubrimiento. Y los experimentos que se están haciendo ahora y las construcciones nuevas que se están haciendo ahora es precisamente para aumentar ese rango de energía y ver qué hay más allá del modelo estándar. Marco, me gustaría que habláramos un poco sobre el bosón de Higgs. Recordemos qué es, qué importancia tiene. Bueno, el bosón de Higgs, o el campo de Higgs primero, es un campo que es el que permite que las partículas elementales tengan masa. Esto fue una hipótesis que fue, insisto, demostrada no hace muchos años a través de experimentos. Así funciona la ciencia, si uno hace conjeturas, la respalda matemáticamente, pero una vez que tiene el respaldo matemático sigue siendo una teoría inconclusa, y una vez que realiza los experimentos los contrasta con estos cálculos. Esto fue lo que observaron a energías muy grandes. Una partícula, el bosón de Higgs, que tiene ciertas características y que eran compatibles con lo que el mismo modelo estándar predecía, y por lo tanto, si es una partícula nueva, es un bosón. Esto ya lo hemos visto en otros programas. Las interacciones entre campos se producen por medio de bosones, que son un tipo de partículas determinadas. Y en este caso, este bosón era la señal de que este campo permea absolutamente todo el universo y efectivamente entrega a través de un mecanismo específico la masa a las partículas elementales. O sea, ¿por qué tienen masa las partículas? Porque interaccionan con el campo de Higgs. Esto es lo interesante. Si tú cambiaras las condiciones del campo de Higgs, entonces todo el universo se vería de otra manera. Cambiaría la masa de las partículas, la masa de los electrones, etc. Y este es un problema que los investigadores han estado trabajando los últimos años. Es decir, ¿es posible que el campo de Higgs se encuentre en su estado más estable, es decir, su mínima energía, por ejemplo, o en realidad sufre fluctuaciones? Esa es la pregunta. En todo caso, todos los campos tienen fluctuaciones. Fluctuaciones cuánticas que pueden ser mínimas. El campo gravitacional, el campo electromagnético, etc. Eso es parte del mundo cuántico. El bosón de Higgs se descubrió en 2012. ¿Y por qué costó tanto llegar a él? ¿Fue por las características técnicas del espacio? Sobre todo por las características técnicas. Y armar un experimento de esa naturaleza requirió de la concurrencia de muchos investigadores y muchos laboratorios en el mundo. O sea, además esos resultados hay que replicarlos después. No es suficiente que uno tenga un resultado, sino que hay que verificar que efectivamente eso es así. Así funciona el mundo de la ciencia, es decir, tiene que contraponer sus datos y lo que obtiene con otros antecedentes que sean independientes de los que ya se obtuvieron. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué costó tanto? Porque obviamente había que construir un ingenio especial, el acelerador de partículas que eventualmente podía producir las energías necesarias o el rango de energías necesarias para que eventualmente el Higgs apareciera. ¿Queda algo pendiente una vez ya encontrado el Higgs? ¿Sería el gravitón? ¿O quedan otros tipos de elementos? No sé si están buscando el gravitón, porque eso es un poco más difícil. La gravitación es un campo bien débil, entre comillas, comparado con otros campos, y por lo tanto yo creo que las principales expectativas ahora están puestas en encontrar brechas en el modelo estándar que permitan encontrar una nueva física. Esa es la idea, o sea... ¿Fallos? Todo pensar, sí, porque el mundo de la ciencia funciona así. Nada está decidido a priori. Uno no puede quedarse contento con lo primero que observa. Puede que haya otras cosas inmersas en tu modelo que tú no has visto, y lo razonable es mirar un poquito más allá. De lo que se trata ahora es de construir aceleradores de partículas más baratos, más grandes y más poderosos. De hecho, entiendo que se está construyendo uno en China que tiene un costo bastante menor que el acelerador de partículas, que el LHC. Y esto obviamente, además de darle un impulso a la ciencia china, que ya lo tiene, va a ser una manera de investigar esas fronteras y traspasarlas y encontrar nuevas cosas. Esa es un poquito la idea. Bueno, al comienzo del programa les dijimos que íbamos a hablar sobre un descubrimiento reciente. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en realidad son elucubraciones, son conjeturas, pero esto no es de ahora, sino que se conjeturaba hace rato ya que el Higgs en realidad no estaba en su estado más bajo.
de energía más bajo, sino que se encontraba en un estado que se llama metastable. No era inestable, porque si fuera inestable estaría oscilando permanentemente, lo cual es un problema para todos nosotros, no estaríamos aquí. Eso significaría que la masa de las partículas elementales está cambiando a cada rato y nosotros habríamos quedado evaporados hace mucho rato. Como Thanos. Sí, ahora efectivamente. Claro, el bosón de Higgs sería algo como Thanos en esta serie de películas Avengers. Sí. Pero la pregunta es ¿por qué no ha colapsado el mundo? Digamos? O sea, si efectivamente no estamos en el sistema de energía más bajo, estamos en un estado metastable. Metastable quiere decir que en este estado puede estar mucho tiempo, y mucho tiempo no es la vida de un ser humano, son miles de millones de años. Esa es la diferencia. Y habían conjeturas que hablaban, modelos del universo que hablaban de unos agujeros negros que se llaman primordiales, un fenómeno que se habría producido a los inicios del universo, del Big Bang, y que habría facilitado este cambio, esta transición del bosón de Higgs de un estado metastable a otro estado, a un estado más bajo. Y un artículo reciente prueba, matemáticamente por supuesto, esto no tenemos una evidencia física, que eso no sería posible, porque si esos agujeros negros hubiesen existido, entonces efectivamente nosotros no estaríamos aquí. Después de todo el tiempo que ha pasado, habría hecho muy inestable el sistema y el campo de Higgs habría transicionado precisamente de un estado metastable seguramente al estado de microenergía o al estado estable, y eso habría significado un cambio radical incluso en partículas como los electrones, que ya no tendrían la misma masa, los quarks, etc. O sea, estaríamos viviendo en un mundo, como dices tú, de Thanos, absolutamente diferente al que conocemos hoy día. Pero esto no sucede y por lo tanto el artículo lo que pretende es más bien indicar que esos modelos del universo están errados. No tenía como objeto hacer mayor hincapié sobre el fenómeno mismo de la metaestabilidad del Higgs. Pero es interesante darse cuenta que este es un elemento importante también en la ciencia, incluso si estos modelos no resultan viables. Los agujeros negros en general se producen por el colapso de una estrella masiva. O sea, tienen mucha masa, colapsan y producen una energía muy grande cuando esto sucede. O sea, una estrella muy grande con un tremendo diámetro colapsa al nivel de un punto prácticamente, uno lo ve el ojo humano, y eso significa una fuerza gravitacional enorme, con un desprendimiento de energía también enorme. Pero estos agujeros primordiales ligeros no eran producto. Lo que se hipotetizaba es que no eran producto del colapso de estrellas, sino que había otros mecanismos que los habrían producido. Marco, ¿nos hablabas acerca de estos agujeros negros primordiales? Efectivamente, y estos agujeros negros primordiales producirían mucho más energía que lo que habrían producido agujeros normales como los que conocemos. El problema es que el Higgs transite de un estado a otro es en realidad un problema de transiciones de fase y ruptura de simetrías. En física así se ven las transiciones de fase. Y esto significaba que se habría comportado, y voy a hacer una analogía porque la hacen las mismas personas que hicieron el artículo, el descubrimiento, significa un comportamiento parecido al del agua cuando está hirviendo. Y va a pasar desde el estado líquido al gaseoso. Empiezan a producirse burbujas. Entonces, si uno quiere hacer un símil, no es exactamente esto, por favor. Si uno quiere hacer un símil, la temperatura y la energía que producían estos supuestos agujeros negros era tan grande que si uno hace el símil con el agua, se producirían burbujas en el campo de Higgs. Y estas burbujas darían cuenta precisamente de esta transición de fase, está como en los límites, de esta transición de fase, y ahí se produciría este colapso, ¿no es cierto? Y este cambio notable en la masa de las partículas que haría invivible el universo conocido y nos habría sacado de la historia universal de un plumazo. Ese era el problema. La pregunta es si algunas de estas localizaciones, porque estos fenómenos serían locales, de todas maneras, no serían completos, eventualmente estas transiciones eventuales podrían producirse. Y en el trabajo se hace referencia a que algunos descubrimientos, precisamente los aceleradores de partículas, respecto del estudio de algunas de ellas, darían algunos indicios de que los agujeros primordiales podrían producirse. Pero obviamente, si uno mira la historia del universo, por lo menos hasta nuestros días, eso no ha pasado. Entonces la pregunta
es que si efectivamente existe la posibilidad de que estos agujeros primordiales aparezcan en el universo actual, ¿por qué no ha colapsado el universo? Esa es la pregunta más importante de todas. Y ya te abre un campo insospechado de aquí para adelante de la investigación. Son preguntas legítimas. Es probable que encontremos características del campo de Higgs que no conocemos, que lo hagan más estable de lo que nosotros mismos creemos y tenga un comportamiento no tan parecido a lo que en este momento es su matemática. Yo creo que ese es el aporte más importante de este artículo. Abrir un campo de investigación nueva, abrir preguntas nuevas, como muchas otras que seguramente van a surgir una vez que estos colisionadores empiecen a funcionar nuevos y se consigan energías bastante más altas de las que se conseguían hasta ahora. Ahora, hay muchas otras preguntas, obviamente, que uno podría hacerse. El problema de las supersimetrías, aparentemente las teorías que hablan de supersimetría no estarían corroborándose con los aceleradores de partículas, pero también sería muy presuntuoso negarlas, digamos. O sea, yo creo que hay mucho tiempo todavía por delante para descubrir y para indagar. ¿Qué hubiese pasado si hubieran encontrado efectivamente algún indicio de estos agujeros negros primordiales? ¿Eso echaba por tierra todo el modelo o solo una parte? No, es que tendrías que preguntarte lo que te acabo de decir. ¿Por qué, si la teoría dice que eventualmente estos agujeros negros podrían haber producido un cambio de fase en el campo de Higgs, por qué el campo de Higgs, pues lo estamos viendo, es más estable de lo que uno pensaría? Y eso significaría seguramente atribuirle al campo de Higgs más propiedades de las que eventualmente tiene. Pero eso no significaba echar por tierra todo el modelo. No, en absoluto. Te abre una perspectiva nueva de cómo analizar el problema. O sea, sí, estamos aquí. Insisto, el modelo de la física de partículas ha descrito todas las partículas, las describe antes de que las conozcamos. Eso es notable, o sea, las buscas décadas y antes. Ahí están, efectivamente. Eso es lo notable. Yo te diría que es la teoría más perfecta desde el punto de vista de la física, bueno, acompañada de la mecánica cuántica, para describir el mundo microscópico. No hay otra. ¿Los trabajos de cuáles científicos fueron los más importantes para confluir en este modelo? Peter Higgs, que es el que se le ocurrió esto. George Glashow. Todos aquellos que trabajaron sobre el modelo estándar. Esta es una empresa, como se le suele atribuir a Newton, construida sobre hombros de gigantes. Pero no es una empresa de 2 o 3 personas, es una empresa de miles de personas. Es decir, en los colisionadores de partículas no trabajan 10 personas, trabajan miles. Y además eso es un trabajo colaborativo, o sea, eso es un trabajo internacional. Lamentablemente, como Chile siempre va un paso más atrás de los avances, Chile tuvo la oportunidad de tener un laboratorio aquí en Agua Negra para investigar neutrinos, que habría sido un tremendo aporte no solamente para Chile, sino para el continente respecto del estudio de partículas. No sé cuál es el estado ahora del arte de este proyecto, que era además un consorcio, entiendo que estaba Brasil, México y otros países. Bien, estamos terminando el programa de hoy y quisiera que tomáramos unos minutos para recordar que ha sido una semana muy especial para Radio Universitaria FM, ya que se cumplieron 61 años de existencia este pasado lunes 26. Así que queremos enviar un gran saludo a todas las personas que forman parte de Radio Universitaria FM en estos momentos, a todos sus funcionarios, a todo el equipo de colaboradores, como nosotros, y también, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de la señal 94.5 FM en La Serena y Coquimbo y de la señal online en todo el mundo. Sí, bueno, queridos amigos, queridas amigas, yo me sumo a las palabras de Ingrid. Felicitaciones para todos los que trabajan ahí y de alguna manera para nosotros mismos. Ha sido un placer estar todos estos años en Radio Universitaria y además un recuerdo imborrable de todos aquellos que ya no están. Creo que es importante mencionarlo. Y hicieron grande esta radio. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Un gran abrazo para todos los auditores, para todos los integrantes de Radio Universitaria FM. Y en 15 días más estamos de vuelta. En 15 días más nos vemos en este subclub cuántico. Buenas noches. Buenas noches.